Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y listos para una bomba de noticias, porque hoy vamos a desentrañar uno de los misterios más comentados del mundo del espectáculo turco, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que han estado esperando esto con ansias, los mensajes no han parado de llegar preguntándome, ¿qué está pasando? ¿Hay reconciliación? ¿Hay drama nuevo? Y bueno, como siempre, su canal de confianza está aquí para traerles toda la verdad, o al menos, la verdad que podemos rascar de entre los rumores, las indirectas y por supuesto, las palabras del mismísimo Kerem Bürsin. Vamos a analizar cada declaración, cada gesto, cada movimiento en redes sociales para intentar descifrar qué hay detrás de esta supuesta ruptura que para muchos fue más dolorosa que la de su propia serie, Senkalkam. Prepárense para una inmersión profunda en el Keremverso y el Handeverso, porque hoy no nos guardamos nada. Antes de que me lance de lleno a este chismecito jugoso, déjenme recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Si son fans de las novelas turcas, de los chismes de celebridades y de todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo, este es su lugar. Denle clic a la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y por supuesto, dejen su like para que este vídeo le llegue a más personas que aman este drama tanto como nosotros. Vamos, que la familia siga creciendo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el corazón del drama. Kerem Bürsin ha roto el silencio, señores, y lo que ha dicho es imperdible. La relación entre Kerem y Hande siempre ha sido un tema candente, desde que los vimos enamorarnos en la pantalla hasta que confirmaron su romance en la vida real. Era la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Pero como todos sabemos, la vida real no es una novela y las cosas no siempre salen como esperamos. La noticia de su separación cayó como un balde de agua fría para sus fans. Nadie entendía qué había pasado. Rumores iban y venían, celos, agendas apretadas, diferencias irreconciliables. Un verdadero culebrón. Tanto Kerem como Hande optaron por el silencio, alimentando aún más la especulación. Pero recientemente Kerem Bürsin ha empezado a dar señales, pequeñas pinceladas que nos permiten vislumbrar qué hay detrás de todo esto. En una entrevista reciente, aunque evitó hablar directamente sobre Hande, hizo comentarios que muchos interpretaron como dirigidos a ella. Habló sobre la importancia del respeto, la honestidad y la comunicación en una relación. Dijo que a veces las expectativas de los demás pueden ser demasiado pesadas y que es fundamental priorizar el bienestar propio. Claro, no dijo esto es sobre Hande, pero la coincidencia de sus palabras con los rumores que circulaban sobre la presión mediática y las expectativas de los fans era demasiado evidente para ignorarla. Además, Kerem ha estado muy activo en redes sociales, compartiendo mensajes sobre la importancia de la salud mental y la positividad. Publicó una foto suya en la playa con una leyenda que decía, «Encuentra tu paz interior». ¿Acaso esta paz interior tiene algo que ver con superar una relación pasada? La pregunta está en el aire. Pero eso no es todo. Lo más interesante es que en la misma entrevista, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de trabajar nuevamente con Hande, su respuesta fue ambigua. No dijo ni que sí ni que no. Simplemente sonrió y dijo que nunca se sabe lo que el futuro tiene reservado. Imagínense el caos que se desató en las redes sociales. Muchos fans lo tomaron como una señal de esperanza. ¿Acaso Kerem está dejando la puerta abierta a una reconciliación? ¿O simplemente está siendo diplomático para evitar más dramas? Analicemos las posibilidades. Por un lado, podría ser que Kerem y Hande hayan logrado superar sus diferencias y estén considerando la posibilidad de retomar su relación, al menos en el ámbito profesional. Después de todo, la química entre ellos es innegable y una nueva serie o película juntos sería un éxito asegurado. Pero por otro lado, también podría ser que Kerem simplemente esté siendo amable y cortés, evitando dar una respuesta negativa que pueda herir a Hande o alimentar los rumores. Quizás ambos hayan decidido seguir caminos separados y no tengan intención de volver a trabajar juntos. Para entender mejor lo que está pasando, tenemos que analizar el contexto. Tanto Kerem como Hande están en un momento muy importante de sus carreras. Kerem está trabajando en proyectos internacionales, expandiendo su horizonte y mostrando su talento en nuevos mercados. Hande también está consolidando su carrera como actriz, participando en series y películas de gran éxito. Es posible que ambos hayan llegado a la conclusión de que una relación en este momento de sus vidas sería demasiado complicada. Las agendas apretadas, los viajes constantes y la presión mediática podrían ser obstáculos insuperables. Además, hay que tener en cuenta que la fama puede ser muy difícil de manejar. La constante atención de los medios, los rumores, las críticas. Todo eso puede afectar una relación, incluso la más sólida. En el caso de Kerem y Hande, la presión era aún mayor debido a la enorme popularidad de su serie. Los fans los veían como la pareja perfecta y esperaban que su relación fuera tan ideal como la de sus personajes en la pantalla.
Esta presión pudo haber sido demasiado para ellos. Tal vez se dieron cuenta de que no podían cumplir con las expectativas de los demás y decidieron priorizar su propia felicidad y bienestar. Pero volviendo a las declaraciones de Kerem, hay un detalle que no podemos pasar por alto: la forma en que habla de Hande. A pesar de que no la menciona directamente, se percibe un tono de respeto y cariño en sus palabras. No hay resentimiento ni amargura. Parece que a pesar de la ruptura, ambos mantienen una buena relación. Esto nos lleva a pensar que la separación pudo haber sido una decisión mutua, tomada de forma madura y consciente. Quizás ambos se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro, pero siguen valorando la relación que tuvieron y desean lo mejor para el otro. Pero no nos quedemos solo con las palabras de Kerem. También tenemos que analizar las señales que nos da Hande. Ella también ha estado muy activa en redes sociales, compartiendo mensajes sobre la importancia del amor propio y la superación personal. Hace poco publicó una foto suya con una frase que decía: aprendiendo a amarme a mí misma un poco más cada día. ¿Acaso esta frase es una indirecta para Kerem? ¿O simplemente es un mensaje de empoderamiento personal? Además, Hande ha sido vista en varias ocasiones con otros hombres, lo que ha alimentado los rumores de que ya ha superado su relación con Kerem y está lista para empezar de nuevo. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que Hande es una persona muy reservada y no suele hablar de su vida personal. Es posible que esté saliendo con otras personas, pero eso no significa necesariamente que haya olvidado a Kerem. La verdad es que nadie sabe lo que realmente está pasando entre Kerem y Hande. Solo ellos conocen los detalles de su relación y las razones de su separación. Nosotros solo podemos especular y analizar las señales que nos dan. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que ambos son personas talentosas y exitosas, que merecen ser felices y seguir adelante con sus vidas. Ya sea juntos o separados, les deseamos lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Ahora hablemos un poco más sobre las posibles razones detrás de la ruptura. Ya mencioné la presión mediática y las agendas apretadas, pero hay otros factores que podrían haber contribuido a la separación. Uno de ellos es la diferencia de personalidades. Kerem es conocido por ser un hombre extrovertido y divertido, mientras que Hande es más reservada e introspectiva. Es posible que estas diferencias hayan generado tensiones en la relación. Otro factor podría ser la diferencia de prioridades. Kerem está muy enfocado en su carrera y en expandir su horizonte profesional, mientras que Hande está más centrada en su vida personal y en formar una familia. Es posible que ambos tuvieran diferentes expectativas sobre el futuro de su relación. Además, hay que tener en cuenta que las relaciones a distancia pueden ser muy difíciles de mantener. Kerem ha estado viajando mucho por trabajo, lo que ha dificultado que ambos pasen tiempo juntos. La falta de contacto físico y la distancia emocional pueden haber afectado la relación. Pero más allá de las razones específicas, lo importante es recordar que todas las relaciones tienen altibajos. Incluso las relaciones más perfectas pueden enfrentarse a dificultades y desafíos. Lo importante es que ambos hayan tomado una decisión que los haga felices y les permita seguir adelante con sus vidas. Si decidieron separarse,